Desde Holanda, las voces del secuestro de Radio Caracol y Radio Nederland de Holanda. Vamos a recibir ahora otro testimonio, el de Adair Lamprea. Él fue el encargado de todos los aspectos logísticos de lo que era la campaña de Ingrid Betancourt, y en el momento en que tanto Ingrid Betancourt como Clara Rojas fueron secuestradas, el señor Lamprea conducía el vehículo. Sí, primero que todo, mil gracias a Radio Nederland. Esta invitación para mí es un honor de estar con ustedes, pero lo más importante para mí es contar un poco esta historia. Sé que ahorita habló Malagón, nada que decir concerniente a este trabajo tan grande que ha hecho Ervin Hoyos, pero no hay que olvidar que los secuestrados en Colombia no son solamente de parte de la FARC. Es muy importante eso. Yo estuve secuestrado, he tenido la fortuna de estar secuestrado 2 veces. Una por la FARC y otras por los paramilitares. Es lo más horroroso que pueda suceder en la vida. Si yo tuviera que calificar el secuestro con la FARC o con los paramilitares, yo le daría la menor calificación al secuestro de la FARC y la mayor calificación al de los paramilitares. ¿Mayor calificación en qué sentido? ¿En qué sentido? En que durante el tiempo que yo estuve retenido con la FARC, por lo menos nunca me colocaron el fusil en la cabeza. Durante el tiempo que yo estuve con los paramilitares, me cargaron la pistola 2 veces y había uno que le decía, mátalo, mátalo. Y yo lloraba en los pies de ese señor. Le supliqué, le lloré que por favor no me matara. Y eso para mí es más grande. Pero volvamos al día del secuestro de Ingrid. Correcto. ¿Cómo sucedió para usted ese episodio? Nosotros teníamos un compromiso con la población de San Vicente del Caguán, era el alcalde de San Vicente del Caguán, era el partido, y nosotros teníamos que estar en San Vicente del Caguán con Ingrid Betancourt. Era una decisión que se había tomado y había que estar allá. Acababa de terminarse la zona de distensión y con Ingrid tomamos la decisión de ir a San Vicente del Caguán. De repente la guerrilla sale a la carretera y nos intercepta, y más adelante hay unos buses que están marcados, buses bombas, y me hacen parquear la camioneta que me tocó conducir en ese momento entre los 2 buses bomba, una escritura grande, y ahí comienza el secuestro. Hubo una explosión, por resumir, hubo una explosión, un guerrillero se vuela la pierna, pensamos que es una explosión, una bomba que viene del ejército porque estamos en plena zona del conflicto, y al final nos damos cuenta que es una mina que pisó el mismo guerrillero, que de pronto él mismo fue el que la instaló y olvidó que estaba ahí. Luego hay que salvarle la vida porque es un ser humano. Es un ser humano, todos son seres humanos, sean paramilitares, sean guerrilleros, sea lo que sea, todos son seres humanos para mí. Y con Ingrid tomamos la decisión, hay que ayudarlo, los guerrilleros varios estaban heridos, se montaron en la camioneta con nosotros también, y eso sí, no me dejaban mover a mí hasta cuando ellos aceptaran una orden que no sé de dónde venía, y arrancamos en esa camioneta con este herido que yo creo que murió. Aunque intenté conducir con la prudencia, era imposible de escuchar los ruidos de dolor que tenía que soportar esta persona después de haberla visto cómo quedaba la pierna colgando solamente. Y alrededor de 1 hora después de estar conduciendo, me dicen, pare aquí. Clara e Ingrid cogen hacia un lado y los hombres se van para otro. Esto seguimos, ya era otra persona que conducía, era el comandante del grupo, y toda esta situación siguió transcurriendo. Los comentarios que escuchábamos en ese momento simplemente era, hay que matar a esta vieja
no voy a la palabra, hay que matarla, y yo comencé a alegar, comencé a discutir con ellos, y sin embargo más adelante nos retuvieron toda la noche en un sitio en el sur del departamento del Caquetá, en compañía de un grupo de guerrilleros, hasta que tomaron la decisión de liberar a los hombres y se quedaban con Ingrid y Clara. ¿Y usted después se dirigió, que cuando fue liberado, hacia el ejército? Sí, nosotros ya, porque nos retienen toda la noche, al otro día nos dicen los vamos a llevar hasta tal sitio, de este sitio de aquí para allá ustedes no pueden, no van sin nuestra seguridad. Tengan mucho cuidado porque aquí para allá hay paramilitares. Fue lo que nos dijo la guerrilla. Hasta aquí es nuestra seguridad. La decisión que tomamos fue enviada del comandante y simplemente nosotros llegamos al ejército y bueno, comentamos todo lo que sucedió concerniente al secuestro. Pero me dio tanto dolor el escuchar mismo de las fuerzas militares decirme, yo veo que usted más o menos ubica por dónde estaba, ¿por qué no se monta con nosotros en un helicóptero y vamos a rescatar a Ingrid y a Clara? A mí me dio tanta rabia escuchar eso, donde el día anterior supuestamente no nos llevaban en helicóptero porque Ingrid era candidata a la presidencia y era una mujer política, y entonces eso me daba mucha rabia, y yo les decía, pero hoy sí nos lleva en helicóptero para ir a buscarlo, pero eso lo hubiéramos evitado, todo ese trayecto lo hubiéramos evitado, simplemente si nos hubieran transportado, porque así estaba planificado todo el viaje hasta San Vicente del Caguán, pero hubo unas órdenes presidenciales que dijeron que no. ¿Qué sucede? Bueno, ya soy liberado y después ocurrió el caso con los paramilitares, y sin embargo en el año, para contar un poco por qué estoy aquí, porque es bueno mostrar las circunstancias que nos toca vivir a las personas que de pronto no estamos de acuerdo o que no tomamos la misma posición del gobierno. Resulta de que en el mes de marzo del año 2004 recibo una llamada donde me dicen que debo ir al DAS a identificar a las dos personas que nos secuestraron. Yo estuve allá y cuando yo veo a una mujer y a un hombre, resulta que esas personas no son las personas que nos secuestraron. Me presentan una mujer y me presentan a un hombre. Perdona que te interrumpa, es que está el embajador en la línea. Señor embajador, si usted me espera un par de minutos, que estamos conversando y enseguida estamos con usted. Sigamos, por favor. Entonces, me dicen... Le dicen que vaya a reconocer a dos personas. Sí, y que participe en la rueda de prensa. Cuando yo veo estas dos personas que no son, yo digo, lo siento, pero estas personas no son las que nos secuestraron. Aquí hay una mujer y dentro del grupo de guerrilleros no había mujeres en ese momento. Después de una discusión con los representantes del DAS, ellos me dicen, no, pero miren, no se preocupe, que nosotros estamos seguros que son guerrilleros. Lo que pasa es que hoy el presidente Álvaro Uribe se encuentra en Estrasburgo y la situación no se pasa muy bien en el Parlamento Europeo y necesitamos dar una buena noticia, entonces es para ayudar al presidente Uribe. Y yo ahí sí le dije, mire, primero que todo, yo no voy a meter a 40 años de prisión a dos personas que si son guerrilleros, no cometieron ese delito. Y segundo, no estoy de acuerdo con que se digan mentiras, porque a la población colombiana la tienen con mentiras desde hace mucho rato, y eso es lo que tiene así este conflicto. No les gustó eso que les dije, entonces... Yo creo que no debe haberles gustado. Me sacaron del DAS, sin embargo presentaron la conferencia de prensa, presentaron los supuestos guerrilleros como las personas que habían ejecutado el secuestro de Ingrid Betancourt, Clara y, bueno, Mauricio y yo. Y días después doy una conferencia de prensa donde manifiesto porque yo no quiero, hay algo que
que he dicho yo siempre en mi vida y es la verdad. Y si la verdad tiene precio, bueno, pero la asumo. Yo declaré y dije lo que había pasado. Pues 3 días después, llamada. Usted no aprecia a este presidente, usted es un lo vamos a matar, ya sabemos dónde vive. Y desde ese día, pues entré en pánico, como lo sufre todos los días Ervin. No sabía qué hacer y fue el gobierno francés que me ayuda inmediatamente y decide sacarme del país. Yo me alegro. Acá estoy en Francia y no he parado un solo día de luchar por la liberación de todos los secuestrados. Pertenezco a la Federación Internacional de Comités por la Liberación de todos los secuestrados antiguos, Comité Ingrid Betancourt. Hemos seguido trabajando, es cierto lo que se ha dicho durante toda la tarde, que de pronto la liberación de Ingrid Betancourt después se opacó toda esa situación, demostrar el tema del secuestro en Colombia. Todo eso es cierto. Sin embargo, nosotros hemos seguido trabajando, seguimos haciendo acciones temporales, pero desafortunadamente, para que el tema sea escuchado y sea oído, hay que politizarlo. Si los políticos en Europa no hablan, nadie de la prensa habla. Así de claro es. Puede que sí, que politizarlo es difícil y es perjudicial, es cierto, pero tampoco podemos lograr. ¿Cómo logramos la movilización de Ingrid Betancourt? Politizando la situación. Y fue la gran movilización que se escuchó en todo el mundo. Pero es así, hay que politizar el tema del secuestro. Para mí es necesario llamar a los políticos a que participen, a que opinen, a que intervengan en un proceso de negociación. Porque la única forma de liberar los secuestrados en Colombia es por medio de la negociación. Pienso que hoy la guerrilla colombiana, la FARC, redujo al máximo las peticiones que estaba pidiendo para liberar a los secuestrados. Creo que hasta ahora he visto un avance grandísimo políticamente de la parte de la FARC. Pero resulta de que no hay voluntad política entonces del otro lado, y que antes era que la FARC decía no y el gobierno decía no, y entonces las cosas no avanzaban. Pero resulta que hoy la FARC dan un paso hacia adelante y entonces el gobierno no acepta esas condiciones. ¿Que la guerrilla está a punto de acabarse en Colombia? Falso. Falso, porque mientras haya pobreza, mientras haya falta de salud, mientras falta de educación, olvídese, la guerrilla no se va a acabar. Porque la guerrilla con eso llama a la gente a que milite. Así sean narcotraficantes, así sean terroristas. Pero dentro de sus principios está lo que es la salud, la justicia social, etc. Entonces, si queremos hacer algo, aquí hay que tener voluntad política de las dos partes. Y no tomar decisiones que un día yo doy un paso, sí, acepto la negociación de Pablo Emilio Moncayo, pero 3 días después, no, pero con una condición. Y mientras tanto, Pablo Emilio Moncayo, José Livio Martínez y todos los que se encuentran en la selva están pudriendo. Yo pienso que podemos avanzar un poquito más. Dejar ese orgullo de partidos, eso sí, de derecha, de izquierda, y dar un paso hacia adelante y decir, vamos a hacer la paz. Pero lo único que yo encuentro hoy es que la guerrilla necesita a Uribe y Uribe necesita a la guerrilla. Así de claro. Adair Lampreda, yo le agradezco su visita por 2 razones. Primero, por la pasión con que usted se expresa, y en segundo lugar, por habernos ofrecido una parte distinta de lo que habíamos escuchado durante la tarde, y que creo que es importante también que en un programa de esta naturaleza, que sea plural, que se escuchen todas las voces y todas las miradas que tienen sobre la dificultad y el drama de los secuestrados. Muchísimas gracias por estar acá. Creo que tenemos ya al teléfono al embajador de Colombia
en Holanda el señor Francisco José Lloreda, quien no pudo asistir personalmente esta tarde porque estaba en una conferencia internacional en la ciudad de La Haya, pero ha accedido gustoso a hablar con nosotros por teléfono. Embajador, ¿me escucha usted? José, le escucho perfectamente. Magnífico. Señor embajador, yo quisiera comenzar preguntándole, y a propósito de lo que decía el señor Lamprea, ¿qué está haciendo hoy concretamente el gobierno de Colombia para lograr la liberación de los secuestrados? José, no tuve oportunidad de escuchar la totalidad de la intervención, pero lo que escuché en la última parte me permite indicarle lo siguiente. Lo primero, si se carece de voluntad política para buscar la liberación de un grupo de secuestrados, no obedece al gobierno nacional. El gobierno nacional ha tenido y tiene la voluntad política para que esa liberación se dé. Prueba de ello es que desde el mes de abril del presente año, de una manera continua, el gobierno poco a poco ha ido allanando el camino para facilitar esa liberación. Le doy unos ejemplos, José. Inicialmente el gobierno indicó que se facilitaría la liberación de los secuestrados con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Luego el gobierno autorizó a la senadora Piedad Córdoba para que también participara de ese proceso, a la propia Iglesia Católica. En un momento dado el gobierno, angustiado por la suerte de muchos colombianos que, como lo estaban diciendo ahora, se están pudriendo en la selva, indicaba que ojalá se diera una liberación simultánea de los 24 secuestrados de la fuerza pública y que esto no fuese un suplicio a cuentagotas. Ante la dificultad de esa postura, el gobierno, en aras de avanzar, indica que se libere entonces algunos secuestrados, pero que ojalá se le diera al país la garantía de que algún día van a ser liberados la totalidad del grupo. Entonces, yo creo que aquí es importante, José, colocar las cosas en su verdadera perspectiva. Lo primero, entendamos que el secuestro es un crimen atroz. Es un crimen que hoy día censura a la comunidad internacional en su conjunto, aunque lo cierto es que sí quisiéramos que la comunidad internacional censurara de una manera muy clara a quienes siguen propiciando este delito, que es además un crimen de guerra. Lo segundo que es muy importante colocar en perspectiva es que los únicos y verdaderos responsables de este crimen son quienes lo perpetran. En este caso, los grupos armados ilegales en Colombia, trátese bien de las FARC, el ELN u otros grupos. Esto es importante decirlo, José, porque en ocasiones se tiende a equiparar al gobierno con los grupos armados ilegales, cuando quienes cometieron el crimen y tienen la responsabilidad de cesar en la comisión de ese delito son los grupos armados ilegales. Ya lo decía, el gobierno tiene la voluntad y además pues hemos visto que para que se den liberaciones lo que se requiere es voluntad de parte de las FARC. Se han dado algunas liberaciones cuando ellos lo han decidido, cuando lo han querido, incluso de una manera muy rápida, sin ningún tipo de espectáculo. Entonces yo creo que lo importante es que a nivel internacional, lo primero, se alcance un nivel de conciencia sobre la atrocidad de este delito. Yo creo que eso aún pareciera no existir unanimidad en torno de ello. Y lo segundo, que ante todo se presione a los responsables de la comisión del mismo, que son estos grupos armados ilegales. Señor Lloreda, yo le he escuchado con mucha atención esta parte en la cual usted menciona la conciencia que se debe tener sobre todo en Europa respecto del quehacer de los secuestradores y de las FARC. Es la segunda vez durante la tarde que sale este tema. Antes había salido en el contexto de que, bueno, durante muchos años, tal vez durante varios decenios, en Europa hubo gente y organizaciones que apoyaron a la FARC porque los veían como los niños buenos de la película, pues que estaban en contra de la pobreza y de la miseria y atacaban al imperialismo norteamericano.
¿No tiene usted la impresión, porque usted ya lleva algún tiempo en Holanda, por lo que ha percibido en sus viajes a través de Europa, de que esa situación ha cambiado radicalmente y que cuesta hoy muchísimo encontrar a personas y grupos que estén dispuestas cara al público a decir que están defendiendo la FARC? Han cambiado, pero no radicalmente, José. De pronto públicamente no se atreven a dar un apoyo a las FARC, pero infortunadamente yo creo que aún existen quienes de manera equivocada, seguramente ingenua, le hacen el juego a grupos que infortunadamente le han causado tanto dolor a Colombia. Mi impresión es que hay un camino muy largo por recorrer aún en lograr cerrar filas a nivel internacional en torno a este delito que es atroz, es vergonzoso. De ahí la importancia del trabajo que ha venido haciendo Ervin Hoyos y en la Caravana por la Libertad, José, porque necesitamos de alguna manera apelar a la conciencia de los europeos. Yo creo que es importante hacer un trabajo en ese sentido, aunque comparto con usted el que al menos públicamente muchos se cuidan de manifestar simpatía por las FARC. Además que lo triste, José, es que son unas simpatías que parten de unos supuestos totalmente equivocados. Y quiero decirle uno o dos, aunque genere algo de polémica. Se sigue insistiendo desde una mirada incluso ya desueta que la presencia de guerrilla en Colombia se debe a la pobreza. Eso no es cierto. Tan es así que si uno hace un análisis a fondo de la situación colombiana, los municipios con mayor pobreza no son los municipios ni con mayor tasa de homicidio, ni tampoco son los municipios con mayor presencia guerrillera. Por el contrario, la presencia de guerrilla, en su momento de grupos paramilitares, de grupos emergentes, está necesariamente asociada con aquellos lugares del país donde infortunadamente la presencia del Estado aún es precaria y donde hay mucho recurso, mucho dinero, zona de narcotráfico, zona esmeraldífera, zona petrolera, pero no está asociado a la pobreza. Eso es tan así que bajo aquella otra lógica tendríamos que concluir que los países más pobres tendrían que tener guerrilla. Y tendríamos que concluir entonces que las ciudades con mayor inequidad o mayor pobreza tendrían que tener guerrilla, y no es así. Entonces, hoy día esas tesis de los 60 han sido revaluadas, incluso por muchos de quienes en su momento las sostenían. Eso no significa que la pobreza no, en algunas circunstancias, no sea un factor que se convierta en un factor de disposición para violencia, porque infortunadamente es así, pero asociada a otras circunstancias. Pero de ahí a decir que en Colombia hay guerrilla porque hay pobreza o pretender justificarla, eso ante todo, y luego con todo respeto, refleja un desconocimiento profundo de lo que pasa en Colombia y a nivel internacional sobre la materia. Declaraciones del embajador de Colombia en Holanda vía telefónica, el señor Francisco José Lloreda. Gracias, señor embajador. Bueno, y hemos llegado al final de este programa de 2 horas de duración. Sí, sí, vamos a conversar los dos, por supuesto, pero tú querías decir algo antes. Yo quisiera decir una cosa, y es que frente al tema de la politización que toca de pronto adherir sobre los secuestrados, yo diría que es importante que desde aquí de Europa lo entendamos como más bien la chavización de las liberaciones. A partir de la injerencia de Chávez en las liberaciones y ese gran show mediático que se generó en las liberaciones de Clara Rojas, de Consuelo y posteriormente de Jorge Eduardo, de Orlando, de los que salieron después, eso dejó a un lado al gobierno, porque por lógica el gobierno no participó aquí. ¿Quiénes se llevaron el show mediático? Chávez y Piedad Córdoba. El gobierno le cogió muchísimo temor a ese triángulo Chávez, Piedad, FARC, que eran los que realmente estaban apareciendo ahora como los gestores de las liberaciones. Ese temor que le cogió el gobierno a ese triángulo hizo que ahora esté en este momento en unas condiciones muy difíciles el regreso de Pablo Emilio,
y el regreso de los demás secuestrados. ¿Qué está diciendo el gobierno? Que haya liberaciones, pero que no se meta Piedad. Y si se mete Piedad, que no esté Chávez. Esos condicionamientos se vuelven un juego dentro de un ajedrez conflictivo que hace que los que finalmente pierdan son las víctimas, que son los que día a día tienen el taxímetro reductor de esas pocas horas que les quedan de existencia. Yo por eso quise agilizar la caravana por la libertad de Roma, porque lo que queríamos decirle era a Europa que los secuestrados no salieron todos en la operación Jaque, pero lo más grave aún es que hay muchos que tristemente como están no pasan de diciembre. Una de las cosas que yo vuelvo a vivir ahora que estoy haciendo un programa con un latinoamericano es que es fácil comenzar pero difícil terminar. No, o sea, yo quería despedir pero no puedo, digamos, ¿no? Entonces se va atrasando siempre la despedida, pero ahora voy a terminar, sí. Las voces del secuestro, un fragmento de este programa de varias horas de duración que se realiza desde Holanda entre Radio Caracol y Radio Nederland de Holanda. Y digo que voy a despedir rápido con Erwin, porque no crean ustedes que esta es una actividad aislada, que aquí ha comenzado y termina en sí mismo la preocupación por los secuestrados entre estas dos instituciones. O sea, esta no es una golondrina de hoy. Así es, no es una golondrina de hoy. Hemos conversado muy brevemente con Erwin y nos hemos puesto de acuerdo en la posibilidad de impulsar el próximo año por lo menos 2 o 3 iniciativas muy importantes que estén relacionadas no solo con el secuestro en Colombia, sino con el secuestro como una lacra que afecta a la humanidad y donde hay otros países comprometidos. Por supuesto, el caso colombiano es un tema central y preocupante para nosotros. Haremos seguramente un seminario con periodistas latinoamericanos en América Latina dedicado al estudio de cómo tratar los conflictos y cómo hacer presente a los medios de comunicación en situaciones de esta naturaleza, porque lo que no se puede aceptar es que los medios de comunicación olviden para qué nacieron, que olviden que tienen una responsabilidad social, que tienen una responsabilidad con la sociedad y que tienen sobre todo una responsabilidad con aquellos que sufren. Y yo sé que está levantando la mano mi querido amigo Cor van Beuningen, porque quiere que yo diga, entre otras cosas, que el próximo 3 de junio del año 2010 vamos a tener un encuentro latinoamericano en la ciudad de La Haya, dedicado a las relaciones entre Europa y concretamente desde Holanda con América Latina, al cual ustedes están muy cordialmente invitados. A quienes nos acompañaron esta tarde, a Erwin Hoyos, muchísimo gusto de haberlo tenido, a los invitados especiales que han venido tanto desde España como desde París, a los músicos y queridos amigos que han estado con nosotros y a ustedes que han tenido esta paciencia de escucharnos durante las 2 últimas horas. Muchísimas gracias y ojalá que hasta muy pronto. Erwin, gracias por favor, tú. Y ojalá que aquí estemos hasta que salga el último secuestrado y ese día Radio Nederland, Caracol, hagamos la transmisión final para decir que se acabaron las voces del secuestro. Muchas gracias. Gracias.